En media hora la armé, apóstol. El Espíritu Santo hoy día de la tarde me golpeó fuertemente con esto. Y el título de la palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el fuego para el holocausto. Pero más que hablar del fuego en sí mismo, quiero hablar del holocausto, que es algo que de repente un poco se desconoce el tremendo valor que para el Señor tiene el que nosotros sepamos qué es lo que es el holocausto. Diga conmigo holocausto. Antes de ir más adelante, vamos a leer la palabra del Señor para poder establecer una base bíblica. Levítico, por favor. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Diga conmigo, holocausto. Y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bien, la palabra del Señor nos enseña que en varias oportunidades el Señor hizo descender fuego, y cada vez que yo veo al Señor descender fuego lo hace sobre un holocausto. ¿Cuántos están acá conmigo? Y aunque las veces que Él hizo descender fuego, lo hizo con propósito específico, ninguno igual al otro. Siempre, y esto es una constante, yo quiero que por favor toque al que está a su lado y le diga: el fuego que Dios envía, siempre, diga conmigo, siempre, tiene una finalidad, y es consumir el holocausto. Es consumir el holocausto. Consumir el holocausto. ¿Sí? La palabra holocausto deriva, esto lo busqué muy rápido, en media hora, de verdad. Esta palabra holocausto deriva de la palabra hebrea olá. No olá, olá. Y se escribe tal cual como usted escribe hola, pero con la H al final, olá. ¿Sí? Y se traduce como holocausto u ofrenda quemada. Diga conmigo, ofrenda quemada. Según el diccionario BIN, significa sacrificio entero. Se le denominaba así porque se quemaba completamente y quedaba reducido a cenizas. Ahora diga conmigo, ceniza. Obviamente, y esto tenemos que decirlo, que por ser una ofrenda quemada en su plenitud, para que esta ofrenda o este sacrificio o este holocausto se pudiera quemar, el elemento esencial y necesario para esto era el fuego. Diga conmigo, fuego. Dígalo más fuerte, fuego. Y es por esta razón que vemos que cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca o que entregue a su hijo en holocausto, ojo, no era solamente un sacrificio, sino que tenía que con su hijo presentar un holocausto. O sea, después de sacrificarlo, tenía que quemarlo hasta que quedara reducido a cenizas. Por eso, cuando emprende el vuelo, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 6 dice así: cuando emprende el vuelo o el camino hacia los montes de Moriah, la palabra del Señor dice que tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, más encima, el que iba a ser sacrificado tenía que cargar la leña. Eso es algo profético. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Sí?
Vuelvo a repetir esto. Así como en este caso, en todos los casos que hay en la Biblia sobre holocausto, siempre la finalidad del holocausto es consumir completamente el sacrificio. Cuando el holocausto se quemaba completamente, quedaban solamente cenizas. Yo traje hoy día cenizas acá. Quiero hacer algo práctico para que usted me pueda entender mejor lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a su vida el día de hoy. Las cenizas constituían nada más ni nada menos que la prueba del que este sacrificio al Señor había sido aceptado totalmente por Dios. Por favor, pongamos atención a estos detalles. Por favor, esté muy atento, porque estos detalles nos van a servir para los próximos días, porque sé que el Señor nos va a ministrar poderosamente en cuanto a esto del fuego, del espíritu, el sacrificio, holocausto, leña, ceniza. ¿Están acá conmigo? Entonces, era la prueba, las cenizas eran la prueba de que el sacrificio había sido aceptado totalmente y absolutamente por Dios. Al ser una ofrenda quemada, obviamente al quemar carne sale olor. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿A cuántos les gusta el olor a carne? Cuando se quema carne sale olor. Pero la ceniza tiene la cualidad de poder captar en ella todos los olores de cada uno de los procesos que el fuego realiza desde el momento en que el sacrificio es colocado sobre el fuego hasta que es reducido a ceniza. Grasa, piel, cabello, partes blandas, sangre, todo es consumido hasta ser reducido a cenizas. Y al ser una ofrenda quemada, esto subía olor grato. Dice la palabra del Señor que la ofrenda quemada era olor grato para Jehová. ¿Cuántos están acá conmigo? Subía, por lo tanto, delante de la presencia del Señor. Y es por esta razón que también a este holocausto se le llamaba un holocausto de olor grato. Y obviamente holocausto también significaba hacer ascender, trascender, avanzar o ir a otro nivel. El primer holocausto que nosotros vemos en la Biblia, ¿cuál es? Me refiero hecho por hombres. El que presentó Noé al salir del arca después del diluvio. Dice Génesis capítulo 8 versículos 20 al 21 en la Biblia de las Américas: y edificó Noé un altar al Señor. ¿Están acá conmigo? Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable. Ahora sí necesito tu ayuda, amor. Necesito tu ayuda. No, con los papelitos. Yo no tenía idea por qué, pero yo soy amante de los perfumes. Tráeme las botellas, tráemelas. Y como nunca vivía acá, déjenlo todavía. Yo no sé por qué eché tanto perfume. De esos que hay ahí, 2 son de mi hijo, los otros 3 son míos, pero no tenía idea por qué lo eché. Ahora estoy entendiendo por qué lo eché. Yo los tengo identificados de acuerdo a los 5 ministerios. Este es el apóstol. Es el más chiquitito, pero el más intenso.
El aroma, apóstol. Este es el apóstol. Este, porque hay palabras en lengua acá, es el profeta. Este que está acá es de la Casa Alhambra. Es un perfume que se llama Salvo, por lo tanto es el evangelista. Este olor es apacible, pero a la vez intenso. Yo lo llamo el pastor. Y este que está acá es de mi hijo. Es el maestro. Si gusta lo pueden compartir. Todos esos olores que están ahí son olores gratos para nosotros. ¿Sí? Esos olores nos sirven para nosotros colocarnos una careta o representar algo, o querer también ocultar algún olor que es propio de la naturaleza. Pero sin embargo, son los olores que nosotros hemos identificado como agradables, pero que no necesariamente significa que sea un olor grato para Jehová. ¿Cuántos están acá conmigo? Entonces, cuando nosotros presentamos una ofrenda delante del Señor, ¿están acá conmigo? Nuestro deseo es agradar su corazón. ¿Cuántos saben que cuando presentamos una ofrenda al Señor es para agradar el corazón de Él? Vamos, toca el que está a su lado y dígale: yo quiero. Vamos, dígalo más fuerte: yo quiero agradar el corazón de mi Padre. Quiero agradar el corazón de Dios. Quiero que mi vida sea un olor grato para Él. Quiero que mi vida no huela al apóstol, al profeta, al maestro, al pastor, al evangelista que soy, sino que quiero que huela al que estoy dispuesto a hacer por Él. Quiero oler a sacrificio. Quiero oler a algo que no me cueste poco, sino que me cueste mucho. Algo que duela, pero que para el Señor tenga un valor vital, un valor de vida o muerte. Yo no creo que en ningún momento para Abraham fue gracioso el que Dios le pidiera como holocausto a su hijo. Pero ¿sabe por qué Dios se lo pidió? Porque Dios sabía que no había mejor olor que ese hijo llamado Abraham le podía presentar a su padre, sino que entregarle el olor del holocausto de su propio hijo. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Vuelvo a repetir. Simbólicamente deseamos que a la presencia del Señor suba un olor grato de nosotros delante de su presencia. Todos estos olores que están aquí son olores que a mí me gustan. Acá está la ceniza. Esto huele a carne quemada.
Esto huele a grasa humana. Esto huele a dolor. Esto huele a algo que costó. Y lo que el Señor quiere el día de hoy es que tu vida sea reducido solamente a esto. Solamente a esto. Solamente a esto. Escúcheme por favor, todo lo demás que usted quiera aparentar es lo que dice la palabra, es solamente apariencia, pero para Dios no tiene absolutamente ningún valor. Y si nosotros como hijos de Dios, que queremos dar olor grato delante de su presencia, no estamos dispuestos a voluntariamente, como lo hizo Isaac, a voluntariamente como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, ir y subirnos al altar para ser consumido y quedar reducido a ceniza, quiero decirle algo: su vida y mi vida no sirven para nada. Dios lo sabe, pero yo no busco reconocimiento. Que la vida de Cristo sea la vida que se forme en cada uno de nuestros corazones, es mi único interés. Muchas veces nosotros queremos hacer sacrificios al Señor pensando que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y porque como lo estamos haciendo para Dios, el hecho de que lo hagamos para Dios, para nosotros tiene que significar o significa que a Él le agrada. Pero la palabra del Señor dice en en Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, que había dos hombres, uno llamado Caín y el otro Abel. Y la palabra del Señor dice referente a estos dos hombres que y el Señor miró él con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. O sea, no había un buen olor allí. Ahora, una cosa es que nosotros prendamos el fuego. Y acá voy a comenzar el fin de mi mensaje, porque no quiero tomar mucho tiempo, sino solamente comunicarle un par de verdades para dejar una base para todo lo que va a suceder estos días. Para que un altar arda, tenemos que prender fuego, tenemos que hacer fuego. Pero qué lindo sería, como sucedió en un par de oportunidades en la Biblia, varias oportunidades, que el fuego lo encendiera a Dios. Y quiero leerle algunos pasajes bíblicos. Levítico capítulo 9, versículos 23 y 24, que es el holocausto de Aarón o por Aarón. Dice así: y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor. ¿Están acá? ¿Cuántos quieren ver salir fuego de la presencia del Señor el día de hoy? Escuche, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Este holocausto fue por la consagración de Aarón como sumo sacerdote, y desde ese momento en adelante como la persona capacitada para hacer los holocaustos delante del Señor. Entonces hubo olor grato, y el Señor envió fuego para que ese olor grato se mantuviera en ese momento. Pero aquí lo que me llama la atención de esta porción de las Escrituras es que y esto es para nosotros, cuando tú entras, toca al que está a tu lado y dile: cuando tú entras al lugar de la comunión, saldrás de ese lugar no maldiciendo, no hablando mal de otros, sino que saldrás bendiciendo, y la gloria del Señor se va a mostrar. ¿Sí? ¿Cuántos están acá conmigo? Entonces, al manifestarse la gloria del Señor, su fuego consumirá el sacrificio y se provocará algo en el pueblo. El pueblo aclamará y adorará.
Entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto? Que hay una serie de elementos que para que el fuego de Dios se encienda, tiene que haber en medio de nosotros. Diga conmigo aclamación, diga conmigo adoración, diga conmigo comunión, diga conmigo intimidad, diga conmigo tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes tú para estar en la presencia del Señor? Hay un segundo holocausto, que es el holocausto de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 38 y 39, dice así: entonces cayó el fuego del Señor. Diga conmigo, cayó el fuego del Señor. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. El pueblo en ese momento estaba pasando por un momento de vacilación, de titubeo. El profeta Elías lo había confrontado diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cuántos están acá conmigo? El profeta en ese momento no solamente convocó a todo el pueblo, sino que también convocó a lo falso. ¿Están acá? Y él desafía diciendo: bueno, el Dios que haga descender fuego, ese sea Dios. Y en el holocausto de Elías, lo que nosotros vemos allí es el hecho de que Dios consuma un holocausto con fuego. Es señal de aprobación. Diga conmigo aprobación. Cuando el Señor te manifiesta fuego, diga conmigo, cuando el Señor me manifiesta fuego, lo que Él está diciendo, que tú eres un hijo amado y Él tiene placer en tu vida y Él te está aprobando. ¿Sí? El que es probado para ser aprobado. ¿Cuántos están acá conmigo y dicen amén? Entonces, cuando el fuego del Señor llega a un lugar, es porque la aprobación se está manifestando para esa casa. Yo no sé si para Mendoza quiere que esto sea de esta forma, que el fuego de Dios se encienda y que no se apague más, porque cuando el fuego de Dios está encendido, eso significa que Dios está aprobando tu vida. Dos holocaustos más y termino. El holocausto de David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Primera de Crónicas 21, 26 dice: entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y Él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Este cuadro es totalmente distinto a los anteriores, porque aquí David había pecado. ¿Sí? Y quizás para muchos lo que hizo David no sería pecado, pero para Dios era algo terrible. Era un terrible pecado. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Sabe cuál fue el pecado de David en ese momento? En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26, el pecado que comete David simplemente fue actuar alocadamente. Él lo dice, lo declara: locamente he hecho, locamente he actuado, me he movido con demasiada rapidez, sin pensar las consecuencias y sin considerar lo que la voz de Dios tiene para mí. David había pecado, y a causa del pecado de un hombre ya habían 70,000, escucha esto, que habían muerto por la peste. Pero ¿cómo para Dios es tan grave de que un hombre actúe alocadamente? Toca al que está a su lado y dígale: no escuchar la voz de Dios es un tremendo pecado. No escuchar la voz de Dios es un tremendo pecado. Y hay muchos que por no querer escuchar la voz de Dios hemos tenido que pagar graves consecuencias en alguna etapa de nuestra vida.
Hoy día lo vemos expresado a través de la vida del rey David, donde él tiene que comprar animales, donde él con sus propias manos y ayudado de aquellos que lo rodeaban, tuvieron que construir un nuevo altar, donde sacrificaron holocaustos delante del Señor y una ofrenda por la paz. ¿Sabe por qué? Porque Dios literalmente lo que estaba haciendo con este juicio sobre una nación por causa del pecado de un solo hombre, Dios le estaba declarando la guerra a un hombre. Por eso David no solamente hace holocausto, sino que en ese mismo altar ofrece una ofrenda por la paz. La respuesta del Señor. Pero a mí me impresiona, por favor, si pueden, me impresiona, no voy a buscar la cita bíblica, pero dentro de este mismo contexto usted lo puede leer en su casa, en Primera de Crónicas capítulo 21. El rey David apela al corazón pastoral de Dios y le dice: ¿qué culpa tienen estas ovejas? No lo trata a ellos como parte de su reino, sino que él se acordó de que fue pastor. Y como pastor él dice: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Si el que pecó fui yo. ¿Qué culpa tienen ellos? Por eso toque el que está a su lado y dígale: por tu pecado hay muchos que pueden pagar también graves consecuencias. Por eso ten cuidado con actuar alocadamente delante de la presencia del Señor. El costo es muy caro, es muy caro, es muy caro. Pero David, como siempre, una vez más se postró delante del Señor, humilló su corazón, le pidió perdón a Dios, le pidió que detuviera su juicio, y la respuesta del Señor fue que le dio la orden al ángel que envainara su espada. ¿Están acá? Qué terrible era, hermanos, en ese tiempo, porque había un hombre a quien el rey David le compró la heredad donde construyó el altar. Ese hombre vio al ángel matando a la gente. ¿Están acá? Y él y sus hijos se escondieron detrás de una roca para que el ángel no los alcanzara a ellos. Pero sin embargo, David dobla sus rodillas, hace este holocausto, y la aprobación del Señor y el perdón de Dios se manifestó a través de enviarle fuego a ese sacrificio. Cuando el Señor envía fuego, entendemos también entonces que también el Señor nos está perdonando cuando hemos fallado. Y termino con esto. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1. ¿Están acá? El holocausto de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1 dice: y cuando Salomón terminó de orar, diga conmigo, terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Lo que David, a causa de sus pecados y de lo sanguinaria de su vida, no pudo hacer, Salomón lo estaba haciendo realidad ahora. Estaba construyendo templo para Jehová. ¿Están acá conmigo? Y en el momento en que Salomón, usted puede leer esto en Segunda de Crónicas capítulo 6 en adelante, en el momento que Salomón dedica el templo, luego de haber orado y estar pidiendo al Señor que respondiera a toda oración que se hiciera desde aquel lugar, el Señor le responde con fuego, diciéndole que Él se había agradado de aquella casa y que Él iba a escuchar la oración de su pueblo. Entonces, con esto lo que el Señor está diciendo, que el fuego de Dios, diga conmigo, el fuego de Dios nos hace aceptos. Más fuerte: y nos hace aceptos y nos confirma
que se ha agradado de nosotros. Por lo tanto, el deseo tuyo y el deseo mío no puede ser otro sino que el fuego de Dios descienda sobre nuestro altar en sentido figurado. Que el fuego de Dios encienda nuestros corazones, que es el lugar del altar. Así como Salomón construyó un altar, una casa, nosotros todos los días estamos aquí como sacerdotes de Dios para construir altar, para preparar la leña, para encender el fuego y mantener la llama encendida continuamente, como lo decía el texto que comenzamos al principio. Ahora, después de que ocurre todo esto de el fuego que descendió sobre los holocaustos que habían por la dedicación de la nueva casa para Dios, en el versículo 12 del capítulo 7 dice la palabra del Señor: porque el fuego te produce esto, que Dios se te aparezca personalmente. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿A cuánto les gustaría que hoy el Señor le dijera: yo he oído tu oración? ¿A cuánto le gustaría que el Señor le dijera, como a David le dijo allí en el versículo 12: y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio? ¿Cuántos desearían esto? ¿Cuántos quieren ser casa de sacrificio para Dios? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a sus propias vidas? No escuché mucho amén. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a sus propias vidas? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a sus agendas personales? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a sus propios sueños? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar al futuro prominente que pueda aparecer delante de nosotros por ser un sacrificio para Dios? Por favor, vámonos entonces a los versículos 14 y 15, que es, no lo puedo decir una voz lastimosa de Dios, sino que es el deseo del corazón de Dios cuando Él quiere encender una llama en el corazón de sus hijos. Versículo 14 y 15 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿me está escuchando? Y oraren y buscaren mi rostro. Esto me encanta más todavía, pero también me duele un poco porque nos cuesta. Y se convirtieren de sus malos caminos. Vuelvo a repetir: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, escuche por favor, estas 4 cosas es la condición de Dios. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios en su vida? Humíllate. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? Ora. Estoy orando, pastor. No, ora más, no es suficiente. Si no hay fuego es porque falta. Todavía no es suficiente. Oraren. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? Se convirtieron de su oraren. ¿Qué más dice? Buscar el rostro de Dios. La palabra del Señor dice que el que busca, el que llama y al que golpea, se le abre. Buscar en mi rostro. ¿Quieres el fuego de Dios? Convirtámonos de nuestros malos caminos. ¿Sí? Pero yo no soy malo, pastor. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Porque el ser perezoso necesita que te rindas a Él y te conviertas. ¿A qué hora te estás levantando a orar? En eso mi apóstol es un ejemplo. Lo destaco.
Lo destaco. Él no me ha dicho nada, pero yo sé. Yo sé. ¿A qué hora te levantas tú a buscar el rostro del Señor? La palabra del Señor dice que Dios ama a los que le buscan de madrugada. ¿Sí o no? Como le pasó al rey David, actuar alocadamente. ¿Cuántos son rápidos para actuar? ¿Cuántos son rápidos para hablar? ¿Cuántos son rápidos para reaccionar? ¿Sí? ¿Cuántos están acá conmigo? Sí, somos rápidos para reaccionar, pero no pensamos en qué haría el Señor en nuestro lugar. No pensamos qué dice el Señor de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo. No medimos las consecuencias. Por eso el Señor nos dice que estas son las 4 condiciones. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Versículo siguiente, el versículo 15 dice: entonces, solamente allí, entonces yo oiré desde los cielos. Y va a hacer 2 cosas el Señor. Número 1, perdonaré sus pecados. Número 2, sanaré su tierra. ¿Cuántos necesitan el perdón del Señor de manera urgente? ¿Cuántos necesitan ser perdonados por el Señor de manera urgente? El Señor hoy día está diciendo: yo perdonaré los pecados de aquellos que me buscan. Yo perdonaré los pecados de aquellos que se arrepienten. Yo perdonaré los pecados de aquellos que actúan con humildad en su corazón. Y añade finalmente lo último y dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración desde este lugar. ¿Cuántos quieren ser oídos por el Señor? ¿Cuántos quieren ser oídos por el Señor? Cuando la llama está encendida en tu corazón, el Señor está escuchando todo lo que tú le digas. Todo cuanto le digas, el Señor lo escucha y el Señor lo ha de responder si está en su voluntad. Póngase de pie, por favor, porque ya terminé. ¿Hay alguien que el día de hoy quiera humillarse delante del Señor de todo corazón? ¿Hay alguien en este lugar que el día de hoy quiera orar delante del Señor con toda sinceridad? ¿Hay alguien en este lugar que este día quiera buscar el rostro del Señor para encontrarlo? ¿Hay alguien en este día, en este lugar, que quiera convertirse de sus malos caminos delante del Señor el día de hoy? La verdad que yo no estoy acostumbrado a hacer esto, pero si hay alguien que quiera venir aquí adelante como este hombre que acaba de llegar acá, yo le voy a pedir que pasen por favor acá adelante.